tiempo y tu- compartir tus reflexiones con nosotros, con nosotras aquí en la Facultad de Teología. Ya el padre Roberto Tomicha te hizo la presentación en la anterior sesión, pero para que quede grabada en esta sesión voy a mencionar solamente alguito, ¿no? Que Antonieta Potente, pues es teóloga, tiene su doctorado en teología moral, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, vivió muchos años aquí en Bolivia y ahora está de paso y pues nos regala este espacio para compartir con nosotros, ¿no? Adelante, Antonieta, entonces te doy la palabra para que iniciemos con esta sesión. Bueno, muchas gracias y seguimos nuestra reflexión. Quisiera, por si acaso, si hay alguien que no ha podido seguir la primera parte de nuestro tema, el tema, ¿no? Algunos desafíos para la teología, lectura místico-sapiencial de la realidad. Y la otra vez había dicho que no quería hacer un análisis de la realidad, ¿no? Cuando se escucha la palabra desafíos para la teología, se piensa enseguida a un análisis de la realidad. Más bien, mi propuesta es buscar un método posible, ¿no? Entre los muchos métodos que hay en la teología, buscar un método para nuestro quehacer teológico hoy. Y cuando hablo de método, decía también que no pienso en algo técnico, ¿no? Como algún modelo para seguir, y lo veremos también esta noche, sino algo que nos sirva de verdad para vivir y sobre todo, como decía, para estar en el mundo. El otro aspecto importante, por lo menos para mí, ¿no? Es importante. El segundo aspecto importante que sobresalía en el primer encuentro es que hice una interpretación de los tiempos que estamos viviendo. Dije que eran tiempos oscuros, ¿no? Pueden ser personales, comunitarios, sociales, históricos. Son tiempos difíciles, donde es muy difícil poder tener visiones muy claras. Si se acuerdan, quien estaba presente, hemos utilizado un texto o varios versículos del texto del libro del Eclesiastés, donde hay este refrán continuo, ¿no? Que un estribillo que se repite en casi todo el libro, que bajo el sol hay solo violencia, dolor, injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también cuando hay gozo, cuando se vive en el gozo, en la alegría, pero hay este aspecto, como dice el Eclesiastés, de un vacío, un soplo. La vida es un soplo, es polvo, podríamos traducirlo también. Entonces, mi propuesta era encontrar otro lugar que no sea estar simplemente bajo el sol. Mi propuesta es estar bajo la luna, es decir, nuestro tiempo es un tiempo lunar. Por eso es noche oscura, pero también noche mística. Sabemos que la noche, en la tradición de la mística cristiana, y no solo, es importante porque es el tiempo de la sensibilidad. Tiempo lunar quiere decir muchas cosas. Es, decía, tiempo femenino,
tiempo de misteriosa fertilidad. Bajo la luna siempre se transforma algo, la luna siempre marcó el ritmo de los pueblos y de la tierra, ¿no? Entonces, en este sentido, es un tiempo místico. Hoy, esta noche, quisiera entrar más sobre el asunto del método y sobre todo sobre escudriñando un poco estos dos términos, mística y sapiencial, ¿no? El método que entendemos seguir, o de lo que a mí me parece, ¿no?, importante, y le voy haciendo esa propuesta, no es, repito, el único método, es un método místico sapiencial. Como les dije, el método no es un modelo, no es un esquema, más bien se trata de reconocer como sucesivas revelaciones, o diría también sorpresas. El método teológico hay que desentrañarlo desde la vida y desde la realidad, lo cotidiano. Para mí el método de lectura del misterio y de la misma vida, que es misterio, es lo que llamo místico sapiencial. Algo que se va haciendo con la experiencia y en los contextos. La tradición no es un método que se nos da en cuanto a algo fijo, sino es algo experiencial, es decir, la tradición entra en el método, pero como algo experiencial, la experiencia sería de otras y otros, que ha sido guardada y a lo largo de la historia ha sido también transmitida hasta nosotros. De ahí podríamos aprender un método. La tradición diría que sigue un ritmo, y ese ritmo de la genealogía, de madre en hija, de madre en hijo. La tradición verdadera y originaria, podríamos decir, es siempre materna, es decir, viene desde el origen. Piensen, por ejemplo, eso me parece muy bello, muy claro, un ejemplo muy claro para ser judíos, ¿no? Si queremos ser judíos, deberíamos tener una madre judía. No importa si el padre es judío o no, pero importa que la madre sea judía. Esto quiere decir, lo que acabo de decir, que cada tradición es materna, es decir, tiene un origen que está antes, ¿no?, y que nace con nosotros. Entonces, esto significa que el ritmo de la teología es la vida misma. Ya dije algo en la lección anterior. La vida con sus encantos y con sus pesadillas, pero siempre es vida, porque siempre, siendo vida, tiene posibilidades. A este método se le puede llamar místico sapiencial porque, como dice María Zambrano, en un librito que si no conocen deberían leer, Notas de un método, un librito muy, muy precioso, María Zambrano dice: el origen del pensamiento es el asombro. Entonces, ahí podríamos también concluir, ¿no?, si quisiéramos, porque ahí está todo. Es decir, lo místico sapiencial viene porque el origen del pensamiento es el asombro. Entonces, este lazo profundo
con la vida. El asombro que te lleva a la hondura, es decir, al misterio. Yo diría también es un poco la práctica de la poesía, ¿no? La poesía es la interioridad de lo real, es lo real que se revela. Y lo real que se revela, que nos deja vislumbrar algo, nos provoca este asombro. En la historia de la Iglesia, este método se llama apofático. Ahí, en la historia de la Iglesia, como saben, toda la patrística también, se ha engendrado una discusión entonces a este tema, y los dos elementos de discusión eran o el método apofático o el método catafático. Apofático es el método que adoptó la Iglesia del Oriente cristiano. El catafático fue el método, o sea, la que se llamó después la teología positiva, fue el método que adoptó el occidente cristiano. En pocas palabras, porque habría que dar una semana de clase para explicar estos dos aspectos y esta grande discusión que empezó en los primeros siglos, siguió en la Edad Media y siguió hasta hoy, porque hasta hoy hay una teología que, apoyada a una filosofía puramente racional, prefiere ese método donde se puede decir algo sobre Dios y casi con una cierta certeza se puede hablar de Dios. El método apofático sigue la vía mística, es decir, la vía del asombro, la vía del misterio. La teología, yo creo que hoy en día, sobre todo en las situaciones de nuestros pueblos, para mí es claro que tenemos que seguir un método apofático para decir algo, o para acercarnos a este misterio de la deidad eterna. Un misterio que es presencia y ausencia en nuestra vida, en la realidad. O en una expresión muy bella de esa mística que murió en 1310 por haber escrito, murió en la hoguera, por haber escrito El espejo de las almas simples, Margarita Porete, que muchos de ustedes conocen, me imagino. Ella en este texto bellísimo, hoy en día hay traducciones, en este texto muy bello usa una expresión que yo voy traduciendo con presencia, ausencia, pero para él, yo creo que ella logró mucho más. Ella habla de lejos, cerca. Es decir, la experiencia que los seres humanos en la vía mística, esta vía unitiva, como decía el otro día, una vía que supera todos los dualismos o que intenta superar los dualismos, percibe el misterio como lejos, pero también como cerca. Ahora, a mí me parece una interpretación, esto de lejos, cerca, una interpretación de la realidad muy importante. La ausencia en nuestra realidad histórica hoy en día podría darse, por ejemplo, o llamarse también injusticia.
todas las injusticias nos hacen percibir ausencia. En el texto que envié de María Zambrano, que envié a los estudiantes, hay una parte que me parece muy bella y muy interesante. La vamos a leer juntos. Ella dice: las cosas más sutiles que no pueden ser captadas por la presencia, lo son por su ausencia, por el hueco que dejan. Miren que esto es bellísimo. Las cosas más sutiles que no pueden ser captadas por su presencia, lo son por su ausencia. Miren que esto tiene una fuerza muy grande también para nuestro compromiso histórico. O sea, esta presencia, esta nostalgia de la presencia la voy sintiendo porque siento en mi vida o mirando a mi alrededor ausencia. Y ella sigue: y no debe asustarnos tal procedimiento, es decir, proceder desde la ausencia hacia la presencia. Eso es propio de la teología o del método apofático. Miren, yo sé que eso parece algo muy sencillo, pero en la historia de la teología, el occidente, sobre todo, no supo hacer eso. Es decir, se asustó la teología hasta hoy, yo creo, la iglesia se asusta de tal procedimiento, es decir, de partir desde la ausencia, que es algo también de nuestro sentir propio, de nuestra vida. O sea, yo no tengo que leer solo un libro para entender estas cosas, sino si yo capto algo de mi vida, me doy cuenta que es así. Si miro la historia de mi pueblo, me doy cuenta que es así. Si miro la historia de la tierra, del universo, me doy cuenta que es verdad. Entonces yo no debo asustarme de tal procedimiento, no debemos asustarnos. Ella sigue: pues cada uno lo ha experimentado de seguro en su propia vida. Sentimos lo que es la persona amada o el amigo cuando se pierde por el vacío irremediable que nos deja, como el paisaje de la patria. Ella conocía el exilio, como la salud, cuando no hay, digo yo, como todos los bienes indefinibles a causa de su inmensidad. Miren que ese texto es un método importantísimo, pero de ese método no debemos asustarnos de tal procedimiento, es decir, a partir de la ausencia se experimenta la nostalgia y el amor a la presencia. Entonces, ya dije la otra vez, utilicé ese término y vuelvo a repetirlo, se trata de un método muy humilde, que tiene raíces en las escrituras. Es decir, el método apofático, este sentir lejos, cerca, ausencia, presencia o presencia, ausencia, nadie se lo inventa. Quien conoce, quien siente su vida, sabe que es verdad. Y puede leer miles de tratados, pero los tratados escritos por otras u otros también, los que más nos interesan son los que más corresponden a nuestro sentir propio y profundo.
¿no? Que es así, es este sentir real, ¿no? La ausencia de algo o alguien. Y decía en las escrituras, esto me parece un tema que sigue de forma diferente, pero todos los textos, muchísimos los salmos, muchísimos, casi todos diría, pero pienso que el texto clave para entender lo apofático o el método apofático es Éxodo 3:14, de lo que yo no voy a hacer una exégesis, porque me imagino que ustedes conozcan muy bien este texto, pero en este versículo 14, donde a veces hemos dicho se revela algo de Dios, de por sí, perdón, Dios no tiene un nombre que le describa a él, ¿no? Más bien tiene un nombre, entre comillas, que engendra un movimiento de búsqueda. Y eso es el método, la búsqueda. Si se acuerdan, en la primera clase yo terminaba, después de algunas preguntas, diciendo que había que estudiar, que la vía mística te pide un estudio real, siempre, siempre, no solo cuando tienes libros, porque tu vida percibe que tiene que buscar. Ahora, este famoso versículo 14 del libro del Éxodo al capítulo 3 es muy claro. Es evidente que en Éxodo 3:14 no se pretende dar una definición filosófica, el yo soy, ¿no? Como definición filosófica, como lamentablemente después un cierto tipo de filosofía, hay muchos estudios sobre eso, no solo de teólogos, sino de filósofos, ¿no? Yo soy el que soy, como a veces se puede traducir, o que el Targum pseudo Jonathan traduce yo soy el que es y el que será. Creo que esa definición, o sea, de abarcar el tiempo o los tiempos de la presencia o los tiempos del sentir ausencia. Y esto lo encuentran, por ejemplo, también en el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando en el libro del Apocalipsis también ahí hay como un estribillo, ¿no? El que es, el que fue y el que viene, que no define quién es. Es presencia en el tiempo y entonces es revelación en el tiempo. Me mostraré en cuanto me mostraré, es otra traducción posible del texto hebreo. Se discute mucho alrededor de ese versículo, pero yo creo que es un versículo que abre al camino místico, porque de por sí se puede traducir de diferentes modos, pero de por sí se refiere más a una presencia que acompaña en la historia y acompaña al pueblo, porque de ahí comienza toda una historia muy especial del pueblo, y que acompaña también toda la revelación de las escrituras judío-cristianas. Entonces, en este sentido, partir de ese versículo no es decir algo de Dios, ¿no? Como cierto, es así su nombre, ¿no? Dios. Dios, decía Panikkar, no es un nombre propio.
Y eso es muy importante. Tanto que cada pueblo intenta decir algo sobre el misterio, o diríamos nosotros, sobre Dios. Toda la revelación de las escrituras, entonces, sigue ese camino místico que no es monocorde o cerrado en una única interpretación. La revelación, por encontrarse en ese plan, diríamos, de una teología de verdad narrativa, adquiere un carácter dialógico. O sea, la revelación no es algo que se revela y se muestra y queda ahí, ¿no? La revelación abre un diálogo, porque abre una búsqueda. Quien ve, quien escucha, comienza a buscar, y a buscar este misterio revelado en la realidad, en las diferentes formas y culturas. Acuérdense, por ejemplo, de Hebreos al capítulo 1, versículos 1, 4, ¿no? En diferentes modos, en diferentes tiempos, Dios se manifestó. Hoy habla a nosotros. Ese nosotros es múltiple, no es nosotros los cristianos, nosotros, hoy habla. O sea, reducir Dios a mi entendimiento, al entendimiento de un grupo, es muy poco. Nosotros estamos hablando, estamos buscando y sentimos al misterio. Nos sentimos así el misterio cuando se nos da como una fórmula, pero lo sentimos en la vida y lo percibimos en la vida de los demás, de las demás, de los pueblos, de todas las personas que nos rodean. Y de la naturaleza, que es el primer ámbito, ¿no?, en que los seres humanos se mueven para entender algo de esta realidad. Esto está muy claro también en las escrituras. Entonces, yo creo que hay dos aspectos muy importantes en una metodología mística. Uno, sí, claro, la filología, es decir, estudiando ese versículo 14 del capítulo 3 del Éxodo, es un versículo donde podemos escribir libros y libros porque es algo dinámico. Pero también lo que necesita la teología es siempre la realidad. No como algo teórico, voy a hacer análisis y lo pego encima de mi síntesis teológica. Pero la realidad es la vida, o sea, lo que conozco en la vida. Y ahí la mística es muy interesante, porque en la mística se habla del misterio por un conocimiento en el cuerpo. Son experiencias, son sentires, diríamos, profundos. Pero sí, entonces quedan importantes las dos cosas, una filología profunda, pero también un mirar la realidad de modo muy, muy profundo. ¿Dónde nos ubica entonces este método en nuestro quehacer teológico? Yo pienso que nosotras y nosotros quedamos no en el templo, sino en el umbral del tiempo, a la puerta, como dice el Salmo 84. Mejor estar un día en el umbral de tu
templo que vivir con los impíos. Eso para mí es genial para poder entender un método diferente. ¿Qué quiere decir estar en la puerta, en el límite, con la propia mente, con lo que entendemos, con nuestros gestos, con nuestro modo de ser en las relaciones con las personas? Cuando escribimos, no escribimos para sellar nuestro pensamiento, sino para compartir nuestro pensamiento que se va multiplicando después en el templo de las demás, de los demás, de otras culturas. En este sentido entendemos en otro modo la teología, no con esta arrogancia que muchas veces ha sido el alarde, ¿no?, del quehacer teológico, el saber explicar las discusiones solo porque cada uno tiene que tener la razón. Yo creo que estar en el umbral del templo, o sea, el templo es la vida, no es la iglesia, es la vida. Estar ahí en ese límite deja realmente que la vida resplandezca, también en sus tramas más secretas. La vida de mujeres, hombres, niños, niñas, desconocidos, conocidos, culturas, historia menos oficiales también. Siempre en el texto que les envié, María Zambrano dice: dejaba en la oscuridad a la vida cotidiana, a la que transcurre sin estridencias y forma la trama. O sea, también en la oscuridad y en la vida cotidiana. Después ella dice: se puede dibujar la acción extraordinaria o el suceso trascendente. O sea, lo trascendente está en esta realidad. Si eso es el aspecto místico, ¿qué es lo sapiencial? Miren, yo creo que todos ustedes conocen muy bien las escrituras y saben que sapiencial, en los libros, por ejemplo, sapienciales, son los libros que más recogen, junto también con los salmos, recogen cuentos y sueños. También los libros proféticos, pero los libros sapienciales, diríamos, son populares del pueblo, ¿no? Y ahí ustedes encuentran cuentos y sueños, ¿no? Refranes, recetas para curar enfermedades, fábulas o parábolas. Entonces, decir que el método sapiencial da a la teología la posibilidad de volverse discípulas de otras y otros. Porque si percibo que la vida está habitada por la sabiduría, es decir, alguien puede decirme algo, cualquier persona. Yo me acuerdo los primeros años que vivía en Bolivia, en una reunión de hermanas, algunas hermanas españolas, con todo respeto a los españoles, pero decían: pero ir a estas reuniones con esas mujeres, una habla de sus gallinas, las otras de sus hijos, que no sé qué,
la otra habla de su tierra, del maíz que no da, etcétera, etcétera. Bueno, y a estas mujeres no le parecía muy interesante. Bueno, puede ser que sí, ¿no? Porque si yo no tengo gallina, ¿qué voy a hacer? No me interesa si no cultivo maíz, si no tengo hijos. Pero ahí hay el cuento de la vida de otras personas, que probablemente en mi teología nunca logro decir, pero sí yo aprendí algo. Yo diría que yo, por ejemplo, sí, aprendí también a conocer las gallinas, pero aprendí un método. O sea, la vida, como dice Juan, ¿no? en la primera carta, en el prólogo, la vida se manifestó, como en su sencillez. Pero se manifestó, es decir, empiezo a darme cuenta que el misterio está ahí y que es importante que esté ahí. También si yo no logro entender bien lo necesario que es la vida de todas las personas, así como de todas las criaturas en el universo. Entonces, la vida cotidiana es la escucha de los demás. Por eso es una teología que nos da la posibilidad de ser discípulas. Ahí entra todo el asunto que a ustedes interesa muchísimo de la escultura, que no voy a profundizar porque creo que ustedes lo están profundizando en misionología, en espiritualidad. Es otro sentir, la sabiduría te lleva a otro sentir, percibir aspectos del misterio que otras y otros conocen y yo no, porque quizás yo conozca otros todavía aspectos, pero eso no lo conozco. Entonces, una vía sapiencial, místico-sapiencial, abre a la realidad y la realidad se vuelve, yo diría, alegórica. Es decir, como saben, lo alegórico es algo, ¿no?, que quiere decir algo más. Bueno, decir que la realidad es alegórica quiere decir eso. La realidad quiere siempre o tiene la posibilidad de decir algo más de lo que simplemente aparece. Lo sapiencial, entonces, siempre se refiere al vivir, a la vida humana. Tiene, diría yo, o será por deformación profesional, porque de por sí yo soy moralista, tiene un tinte ético. Lo sapiencial siempre tiene un tinte ético. Disculpen un gatito. Entonces, la teología, voy a concluir, la teología místico-sapiencial nos lleva en este sentido a vivir, por eso tiene un tinte ético. Concludo con una imagen bíblica para mí muy, muy bella. ¿Cuál es la postura? Es decir, esa imagen nos puede revelar de verdad la postura. La postura para mí es de un personaje, mejor dicho, una mujer, que es la reina de Saba. Este texto que se lee, sí, las mujeres somos más atentas a ese texto, pero no se cita mucho. Bueno, la actitud de esta mujer, que además no es mujer hebrea. La reina de Saba es la que visita a Salomón con la certeza
que es un rey rico en todo. Miren que esto, para quien estudia misionología o espiritualidad en las culturas, es muy importante. Visito a alguien, primero Reyes capítulo 10, visito a alguien con la certeza que aquellas personas, aquel pueblo, aquella cultura es rica, es rica. Salir de esa teología intercultural de la desgracia. Es decir, visito a alguien porque no es rico. La reina de Saba visita con esta certeza. ¿Y qué hace? Trae más dones, más abundancia. Solo así la teología puede de verdad dar su abundancia. No es simplemente movernos con la certeza que los demás no tienen, no saben, son ignorantes, sino movernos con esa certeza de amor. Entonces, yo creo que todo esto podría provocar en general un modo de estar y ser iglesia y creyentes, mujeres y hombres creyentes, en el mundo en otro modo, en otro modo. En un mundo donde hay esta búsqueda. También si no coincide con el método que nosotros habíamos aprendido. Yo me quedo aquí, quédense con esa, vuelvan a retomar ese texto de María Zambrano, pero vuelvan también a retomar este texto del primer libro de los Reyes, capítulo 10, porque es muy, muy importante. Es decir, este estupor de la reina, porque Salomón sabe contestar a todas sus preguntas. Me gustaría que la teología fuera así, me gustaría ser teóloga en este estupor. Bueno, si tienen preguntas, ahora está abierto el diálogo. Exacto, muchas gracias, Antonieta. Wow. Bueno, tenemos este espacio entonces para compartir, para preguntar o comentar también de lo que nos ha ido diciendo Antonieta o de la lectura también, ¿no? Por si ha quedado alguna duda o ha surgido algo. A ver, vamos a estar atentos. ¿Alguna resonancia también que les ha llamado la atención? ¿Podemos compartirlo ahora? Sí, adelante, hermana Susa. Buenas noches, muchas gracias, doctora Antonieta. Me ha parecido muy significativo esta actitud de búsqueda que tenemos que tener, ¿no? En la vida, esta actitud de búsqueda ante la realidad. Quisiera, por favor, pedirle que nos pueda quizá dar algunas pautas de cómo cultivar esta actitud de búsqueda hoy, ¿no? En nuestro contexto actual, en la realidad que hoy vivimos. ¿Qué medios nos pueden ayudar para cultivar esta actitud de búsqueda? Sí, bueno, dicen que nosotras y nosotros los teólogos, teólogas y teólogos no tenemos mucha fe, ¿no? Pero yo creo que
la primera actitud que te empuja es sentir que el misterio está y tú no logras captarlo totalmente, ¿no? Entonces yo creo que una vida de fe que no es una vida de fe doctrinal y nada más, ¿no? Porque aprendí una doctrina, aprendí de memoria el credo y todos las demás partes, ¿no? de la fe cristiana, no es teórica. Creo que un sentir profundo de la fe, o sea, ¿qué es sentir de la ausencia? Es el sentir, o sea, es importante, miren lo que dice María Zambrano, no hay que escandalizarnos, partir desde la ausencia para ir adelante. Entonces, yo creo que eso es el primer paso, mujeres y hombres de fe, que por eso no hacen de la fe su alarde, su certeza, que le parece que saben todas las cosas y que tienen que explicar solo a los demás y nada más, porque los demás son ignorantes. Creo que ya se pueden poner en camino en este sentido. Otro aspecto que podría ser importante, que, bueno, me parece también bastante sencillo, tenemos la posibilidad de la escucha, escuchar. Miren que en el cristianismo, bueno, ya en toda la tradición judío-cristiana, estamos acostumbrados a escuchar. Es más la escucha a veces que la visión. O la visión viene porque has escuchado. La lectura bíblica no es ir a la misa. O sea, no es que alguien me interprete algo, es cómo escucho yo un texto. Por eso yo creo que el quehacer teológico, el hacer teología después es propiedad de todas las personas que tienen fe y que buscan. Después habrá quien ha estudiado, pero, o sea, en la tradición cristiana hay este aspecto, ¿no? Del mirar adentro, lo que decía la otra vez, lo invisible, lo invisible. Y hay una atracción. O sea, en los textos bíblicos, miren, que son muy parecidos, como dice una autora, escritora italiana, decía, del siglo XX, decía, son como, los evangelios son como los cuentos de hadas, ¿no? Fábulas, ¿no? Estas narraciones que te llevan a este estupor. ¿Por qué no entiendes todo? Entonces vuelvas a escuchar. Entonces esta fidelidad también. Esto también me parece un método muy importante. Y cada camino místico pide partir de sí. O sea, a veces el choque entre los o las místicas en la historia con la iglesia oficial ha sido esto. Margarita Porete la llevan a la hoguera por eso, ¿no? Porque tuvo la osadía de partir de sí. Y esto es importante. En la historia de las mujeres eso es muy importante. Pero es importante para todo el mundo. O sea, esta experiencia tengo que hacerla, no puedo simplemente seguir repitiendo cosas que me han enseñado, que siguen enseñando.
Más bien debería quedarme con las cosas que alguien me enseñó, pero que me dieron la posibilidad de crecer más y que yo voy aprendiendo a traducir de a poco en mi vida. Pero la fe, la escucha, llevan a esto, ¿no? Y con esa certeza que o juego toda mi vida en este quehacer teológico, en mi vida, mi cuerpo, mi ser mujer, mi forma de ser. Entonces, ahí comienza toda la transformación también. Si yo quiero hacer teología para transformar a los demás, como muchas veces hace la iglesia o los documentos de la iglesia, que quieren transformar a todo el universo, pero la iglesia no se transforma. Ya, basta, no es teología místico-sapiencial, será otro tipo de teología. Pero si sigo el camino místico-sapiencial, debo de saber que va a empezar una transformación. Mientras estudio para transformarme, no para escribir libros y nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Vilmita. Estoy sumamente emocionada de escuchar a Antonieta Potente después de tantos años y me da mucha pena no haber asistido a la primera charla. Pero ahora que ha dicho cosas tan importantes, quisiera que nos explique cómo ella entiende ama a tu prójimo como a ti mismo. Ha citado el Salmo 84, 85, en el que yo encuentro muchos problemas en los salmos cuando se hablan del otro. El otro como el pueblo que no es elegido, el otro como el impío. Ese prójimo puede ser también el pueblo no elegido, puede ser el impío. ¿Cómo pensamos a ese prójimo cuando escuchamos ama a tu prójimo como a ti mismo? Eso. Bueno, yo pienso que en todas las escrituras hay como huellas, ¿no? Algunas son huellas muy claras porque de por sí piensen en algunos capítulos del Éxodo o del Deuteronomio que a nosotros a veces aparece casi como, nos parece que sea un texto así muy que expresan una cultura y solo esa cultura. En realidad, en el Éxodo hay una ternura muy, muy fuerte con relación a la vida de personas muy, muy frágiles, ¿no? Cuando el libro del Éxodo, por ejemplo, dice que no puedes tener el manto, ¿no? que alguien te prestó, ¿no? Porque ese manto es su piel, ¿no? Y antes que baje el sol tienes que devolvérselo. O sea, ahí me parece que es una huella muy preciosa. Y estas huellas preciosas que aparecen también en los salmos, pero no solo, o en todos, casi todos los textos proféticos, estas huellas preciosas son las que recogió Jesús de Nazaret, ¿no? Que es un hebreo, un judío. Y por ser judío,
Cristo recoge estas perlas, ¿no? Algo que su pueblo en la relación con el misterio entendió. Y para él eso después se define en alguna síntesis. Una de las síntesis es la que usted decía, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo creo que, como explicar, bueno, en pocas palabras, porque es un texto que yo creo que hay que entenderlo buscando en la tradición judía, ¿sí? En este camino que el pueblo hizo. Yo creo que esto es un poco, yo en un libro que había escrito, publicado en el 2011 sobre la ética, había dicho esto hablando del espejo. En el espejo tú te ves y sabes que eres tú, y quieres tu belleza, tu salud, tu verdad, tu transparencia. Y entonces, a partir de este espejo, tú sabes que otros y otras en la vida después diaria, cotidiana, serán tus espejos, ¿no? Serán quien de verdad te ayudan, ¿no? A ver quién eres. Porque yo pienso, puede ser que me equivoque, que en las escrituras y sobre todo en los evangelios no hay un sentir moralista. Es decir, podríamos traducir, tienes que amar, ¿no? Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un moralismo. Tienes que hacer el esfuerzo. No, tú tienes que descubrir el lazo que existe entre tú, ¿no? Y el otro, la otra. Y también yo creo el lazo que existe entre nosotros los seres humanos y la tierra, la creación, la naturaleza. Pero los otros son espejos de mi vida, pero no podemos vivir siempre pensando que el Evangelio es un manual de teología moral donde hay normas. Eso que Jesús dice, lo dice en esta tradición de cuidado profundo de los pequeños, de las viudas. Y dice esto, pero dice también, te bendigo Padre, lo dice en Lucas, en Mateo, te bendigo Padre porque estas cosas las revelaste a los pequeños. Es decir, primero hay un enamoramiento, después viene la práctica. Nosotros siempre la práctica, los mandamientos así llamados, que después eran simplemente las 10 palabras, no eran mandamientos, pero la práctica para nosotros es antes, sin enamoramiento. Han leído los apuntes, no sé si todos han leído los apuntes que envié de María Zambrano, son apuntes que llegan después de un recorrido muy bello, llegan a la piedad, que es el amor primero, el amor del origen. Este es el amor primero de lo que habla, porque es el amor que es igual a este sentir originario. Pero yo no creo que sin enamorarme yo no puedo hacer nada. Lamentablemente, la moral, el moralismo, más que la moral, ha
ha entrado en la teología, quitando ese primer paso que es el enamoramiento. Las místicas, muchas místicas mujeres, una es Catalina de Siena, en 1300, ella decía que para amar a Dios primero hay que conocerse a sí misma. No era psicóloga ni psicanalista, era una mujer que miraba la historia desde dentro y se daba cuenta que es un camino, el camino de las relaciones, que es el verdadero camino político, porque la política puede ser solo política de relaciones. El camino de las relaciones es importante. Es el camino primero del enamoramiento a la realidad, a la vida, a las personas. Yo lo entiendo así, este texto. Muchas gracias. Y una cosita más, el camino de las relaciones fundado sobre todo en el diálogo. ¿Cómo hacemos esas relaciones si no hay diálogo? Bueno, yo creo que no hay diálogo porque no hay escucha, ¿no? También ahí se ha vuelto un poco una moda el diálogo. Hemos saltado enseguida al diálogo, antes que llegar al diálogo hay que llegar a la escucha, a una escucha muy intensa. Y como la reina de Saba, hay que creer que el otro, la otra, los otros, los pueblos, las culturas, tienen muchas cosas, ¿no? Que puede y saben muchas cosas. Si no se tiene eso, no sé, yo no veo tampoco por qué, por ejemplo, un diálogo intercultural, si yo no percibo, ¿no?, la riqueza de otros. Entonces, antes de llegar a hablar, últimamente justo escribí un artículo sobre eso, para mí, más que diálogo, ¿no?, intercultural es el silencio intercultural. Eso es importante. Después llegará también, cuando quiera, el diálogo. La vía mística es sobre eso, sobre el silencio, más que sobre el diálogo. Gracias. Importante esa acotación, antes del diálogo está la escucha. Estamos moviendo esquemas, Antonieta. Qué genial. A ver, sí, tenemos tiempito todavía para seguir compartiendo. Adelante. A ver, voy a... Creo que todos estamos aquí reconfigurando lo que pensábamos. ¿Alguna resonancia que les... Hay alguien que lee si hay preguntas en Facebook, por si acaso. Sí, ahorita voy a preguntar. Un segundito. Sí, creo que no, por el Facebook tampoco. Bueno, puedo hacer yo una pregunta. Adelante, Antonieta. ¿Qué es lo que sentimos como dificultad, ¿no? Cuando María Zambrano, en esa parte que hemos leído antes, ¿no?, nadie tiene que escandalizarse de ese inicio, ¿no?, de ese trayecto, ¿no?, que no es partir de la presencia, ¿no?, sino es partir de la ausencia, ¿no?,
este huequito del oscuro. Y podríamos decir que es lo que nos parece que pueda crear una dificultad en este sentido, ¿no? También para quedarnos, como dice el Evangelio, ¿no? Antes el que quiere, que se prepara para ir a la guerra o en contra de un pueblo, tiene que medir primero si logrará, ¿no? Quien quiere construir algo tiene que saber si tendrá plata primero, material también, etc. Entonces, quien quiere emprender este viaje percibe algunas dificultades o qué es lo que lo puede asustar o que le parece que es imposible por algo, o también si no están de acuerdo, o sea, no es un problema, esto es una propuesta. Y ahí el padre Manuel nos quiere decir algo. Su micrófono, padre. Muy buenas noches. Yo quería simplemente hilvanar algunas cosas que se han dicho como complemento y tal vez surge alguna posibilidad de respuesta a lo que acaba de decir Antonieta. La pregunta que hacía Susan hace un momentito era sobre, bueno, el por qué al final de cuentas comenzamos la búsqueda, ¿no es verdad? Y yo creo que ahí conviene añadir, me parece a mí, que todos esos procesos personales de búsqueda y sobre todo en la teología es porque experimentamos una especie de falta. No lo tenemos todo y necesitamos complementarnos. Necesitamos encontrar en los otros o en el prójimo o en los diferentes algo que nosotros nos hace falta. Hay una falta interior y muchas veces tenemos que pasar por todos aquellos procesos que ricamente expresado Antonieta, ¿no? Desde lo sapiencial y desde el misterio y lo místico sapiencial. Pero sobre todo, esa búsqueda, yo creo que lo que ha insinuado, al menos yo lo he entendido así, Antonieta, es hacerlo en un camino de la liminalidad, ¿no? Siempre estar en un espacio liminal, nunca atrevernos a invadir el espacio del otro, sino quedarnos siempre atisbando, ¿no? Como que la teología siempre es atisbar a través de ese espacio en el que nos quedamos, que es un espacio liminal. Por lo tanto, la actitud siempre es de liminalidad, ¿no? De nuestra parte, ¿no? Estar siempre en los límites, no ir más allá en el encuentro con el otro. Y yo creo que se trata sobre todo de esa experiencia que aparece en las escrituras y que Vilma en su pregunta sobre la incomodidad que tiene de descubrir que las escrituras tienen algunas cosas complicadas, ¿no? Bueno, pero eso es normal que en ese tránsito entre experiencias religiosas diferentes acontezca, ¿no? Entonces yo creo que me parece que esto que se insinúa o en la pregunta que Antonieta hace, aparece precisamente esta idea de que nosotros somos como empujados porque nos falta algo, ¿no? A pesar de que desde la perspectiva catafática o afirmativa habría que decir que, bueno, se nos ha revelado algo, ¿no? Algo tenemos y algo afirmativo es
parte de nuestra experiencia, el encuentro con Jesús, etc. Pero en eso mismo aparece la otra parte que es lo apofático, lo que se descubre justamente desde esa actitud de atisbar, ¿no? Aquello que tan bonito lo ha dicho con la dimensión de lo alegórico, ¿no? Esa realidad que siempre da para más, ¿no? Pero es precisamente porque que nunca hemos terminado de caminar, nunca hemos avanzado al fondo de la casa del otro, ¿no? Y siempre estamos como tímidamente aprendiendo siempre a las puertas, en el umbral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la actitud es esa, me parece que ese deseo o la certeza de que es posible aprender, es posible un aprendizaje, a pesar de que hay revelación, ¿no? Siempre es posible un aprendizaje, que es la actitud de esto de la reina de Saba, ¿no? Que siempre es posible acoger o encontrar dones a partir de los otros. Me parece que también se junta aquí, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que nos ha dado Antonieta es un verdadero regalo de imágenes que ayudan, por lo menos a mí, a hilvanar muchas cosas que están sueltas, ¿no? Entonces, yo iría por ahí porque es un poco decir lo que aprendo hoy día de Antonieta, es mucho y por eso quiero agradecer y además aprendo de las preguntas que se han formulado, ¿no? Y entiendo cosas que probablemente no entendería desde otra postura, ¿no? Así que eso nomás. Gracias, Padre Manuel. Gracias. Quería una cosita. Mientras tú hablabas, pensaba que en las escrituras hay como, a veces sí, también eso es como un estribillo, ¿no? Que Dios está cerca a los más sencillos, a los que no son arrogantes. En los salmos hay mucho eso, ¿no? No ama la arrogancia, los que se imponen, ¿no? Que arrasan con todo y todos también para ocupar un espacio, tener un poder. Y eso me parece que es tan clarito cuando nosotros lo leemos y, por ejemplo, en la teología de la liberación ha sido también una inspiración metodológica, ¿no? Hacer teología a partir de esa precariedad de algunos, a partir de los pobres o a partir de los empobrecidos, más que pobres. Pero lo que nos parece sencillo cuando lo leemos, sí, me parece que cuando después, sin embargo, se trata de formular un pensamiento, dar algunas líneas así teológicas, nos olvidamos de eso, ¿no? Y se nos hace más difícil. Sin embargo, yo creo que esto estar en el umbral, ¿no? de la puerta, ¿no? del templo, significa eso. O sea, yo no puedo hacer una teología que rescata la vida de un pueblo sufrido si no hago una teología vivida a partir de mi vida, pero no arrogante, ¿no? Como tú decías, una teología también que conoce ese límite. Entonces, sí, a veces yo percibo que nuestro quehacer teológico también en Latinoamérica, que ha sido muy claro, ¿no? En su postura, pero después seguimos a veces también nosotros que hemos hecho algunas opciones
o que hemos acompañado este proceso, por ejemplo, de la teología de la liberación, pero después seguimos siempre pensando en algo definitivo. Sin embargo, me parece que quien acompaña la vida, y puede ser que en eso es típico nuestro de las mujeres, que para nosotras la vida es muy, muy importante, está antes de la teorización sobre la vida. Entonces, quien acompaña la vida y más estamos cercanos a la vida y más percibimos también que estamos siempre en este umbral. ¿Qué no quiere decir que no tenemos certeza, que somos pobres así, que vamos desvalidos por el universo porque no sabemos qué hacer? Que no reconocemos nuestra... No quiere decir, tenemos alguien nos dio algo y eso es nuestro tesoro, como dice el Evangelio, y desde ese tesoro, como hace el escriba, dice Jesús, sabemos sacar cosas nuevas, ¿no? Pero estas cosas antiguas y nuevas que sobresalen de este tesoro, claro, no nos hacen arrogantes, pero sí nos hacen amantes de la vida. Y sigo, es importante hacer teología y hacerlos desde este sentir profundo. Comienzo a hacer teología, comienzo un camino de transformación. Ahora yo digo teología porque estamos en un ámbito teológico. Yo creo que cualquier tipo de búsqueda científica es una búsqueda también de grande transformación, ¿no? O sea, donde percibo que mi vida se transforma y que lo que sé por tradición, porque lo entendí de verdad, y claro que no lo voy a perder, pero no es en el sentido de la arrogancia, ¿no? Lo que sé será esa comida que voy a meter en la mesa donde está otra comida para compartir. La imagen, yo creo, de ese banquete final, ¿no? Que se encuentra también en la abundancia, en la Nueva Jerusalén, es un poco eso, donde verdaderamente todo el mundo trae algo y lo puede poner. Quien mete en medio de la mesa una torta, una comida muy rica, otros pone 2 huevos de las gallinas que tiene en su casa, pero todo el mundo, eso es el banquete, ¿no? Todo el mundo puede meter algo sobre eso. Yo claro que meto todo lo que la tradición, el amor de otras y la fidelidad de otras y otros me han dado, ¿no? Entonces no hay que tener miedo de decir, bueno, ahora qué va a pasar si yo estoy siempre en el umbral, pero el cristianismo, ¿dónde va? Seguirá siendo. Y caminando en ese camino muy, muy humilde, con esas cosas, con esos tesoros, esas piedras preciosas que tiene. Pero estas piedras no tienen esta fuerza de la arrogancia, sino tienen la energía del compartir la vida, ¿no? El pensamiento también. Muchas gracias, Antonieta. Si no hay alguna otra consulta o comentario, pues vamos a ir cerrando esta sesión. Bueno, no hay otras consultas tampoco por el Facebook, así es que te agradecemos nuevamente, Antonieta, por ser
parte de estas 2 sesiones, ¿no? Con la asignatura de en teología espiritual. Y bueno, nos has regalado muchos elementos para seguir reflexionando con otras perspectivas, con otras miradas, ¿no? Y eso es muy, muy rico, muy lindo, ¿no? Entonces, seguramente habrá otra oportunidad para que sigamos compartiendo contigo y aprendiendo. Muchas gracias, pues, hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.